Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. La palabra del Señor es clara y hemos visto a la luz de la Escritura dos cosas. A los que hacen la maldad les dice, no los conozco. Pero a los que procuran la verdad, a todos aquellos que tratan de vivir una vida plena delante del Señor, ¿qué dice? A ustedes sí los conozco. A ustedes los predestiné para ser como Cristo. A ustedes que se aleje toda iniquidad, que de ustedes se aleje toda la maldad. Eso es lo que nos explica la palabra del Señor. Y continuando con el contexto de Romanos, si leemos en el versículo 1 del capítulo 8, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Contextualizando entonces el versículo 29 de Romanos 8, ¿quiénes son los que conoció el Señor? La palabra del Señor es clara y dice, a aquellos que se apartaron del mal, aquellos que se apartaron de vivir conforme a la carne. Sí, estos son los que Dios conoció, a los que vivieron conforme al Espíritu. Toda persona que venga y se aparte de los caminos del Señor, que no quiera reconocer los caminos del Señor, es un desconocido para Él. Es un desconocido porque Él no tiene relación con ellos. La palabra del Señor es clara y dice, lo puro, Cristo, no puede estar mezclado con lo inmundo. Por eso nosotros venimos y nos bautizamos, para venir y formar un nuevo ser que llegue a ser santo. ¿Con el propósito de qué? De que el Espíritu de Dios habite en nuestras almas. Pero alguien que no quiere obedecer al Señor, Dios no puede habitar en ese corazón. Porque no le da la prioridad que Él se merece. No lo busca de la manera que lo buscamos nosotros. A esos no los conoce el Señor. Uno de los errores más grandes de estas ideologías es que si Dios ya nos conoció, solo unos van a ser salvos y otros no. Que Dios ya dijo desde antes de la creación del mundo, este es salvo y este no. Pero no es así. Va en contra de todo pensamiento, va en contra incluso de la salvación, va en contra de todo pensamiento cristiano. La palabra del Señor en 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos seamos salvos. Entonces, cuando nosotros nos referimos a esto, Dios quiere que todos seamos salvos, es que Dios quiere conocernos a todos. Dios quiere que vengan y nos acerquemos a Él. Que vengamos nosotros y digamos, Señor, aquí pongo mi vida, me dedico mi vida entera a tu servicio. Yo quiero conocerte, Señor. Ese es uno de los anhelos más grandes, como cristianos que somos, venir y volvernos personas que conozcan al Señor, que tengan una intimidad. Veamos así, si yo vengo y les puedo hablar acerca de un amigo, les puedo decir de sus gustos, les puedo decir lo que estudia, de sus problemas, les puedo contar yo de alguien que conozco. Pero de alguien que desconozco, ni siquiera el nombre le voy a poder decir. Por eso es necesario mantener una intimidad con el Señor. Por eso es que el Señor viene y dice a los que conocí, a ellos los predestiné para ser como Jesús. A los que conoció, a aquellas personas que anhelaron mantener una comunión con Él. ¿Anhelamos hoy en día nosotros mantener una comunión con el Señor? Hoy en día nosotros venimos y nuestro primer pensamiento es decir, hoy quiero ser más como Jesucristo. La palabra del Señor viene e indica que somos creados con un propósito. La palabra del Señor aquí dice que a los que predestinó, vamos a leerlo nuevamente el versículo, Romanos 8:29, para que lo tengamos en mente aquí. Él dice en el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y vámonos al principio. ¿Conforme a la imagen de quién fuimos creados? Dice la palabra del Señor que aquí Él indica que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, con el propósito de que para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Como les decía al principio, cuando nosotros hacemos algo, vamos a comprar algo, o cualquier cosa que nosotros hagamos, es con un propósito. Si usted va a prender la televisión es para entretenerse,
Si usted va a encender un celular es para venir y comunicarse con alguien. Si usted va a trabajar es con el propósito de mantener una familia o mantenerse usted mismo. Dios nos ha creado con el propósito de que nosotros seamos hechos a la imagen de Cristo, que seamos parecidos a Cristo, que tomemos todas las cualidades que tuvo Cristo y seamos como Él. Entonces Dios nos creó con este propósito. Dios viene y dice, ustedes, pero ¿a quién les dio este destino? A aquellos que se acercaron a Él. Una vez a estas personas que se acercan al Señor, que se arrepienten, se bautizan y mantienen una vida plena con el Señor, una vida de obediencia al Señor, a estas personas el Señor viene y les dice, ustedes están destinados, predestinados a ser como mi hijo, para que entre todos formemos una gran familia. Dice, que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí vemos el amor del Señor. ¿Merecíamos nosotros ser salvos? No lo merecíamos, es por pura gracia. Por pura gracia del Señor, hoy en día nosotros somos salvos. Ahora bien, tomando este punto como referencia, imagínense ser salvos por el Señor. Ahora bien, ser añadido a la familia del Señor. Muchos privilegios. Yo la verdad vengo y pienso y poder decir que voy a ser hermano de Cristo Jesús, voy a ser hijo de Dios, me llena de mucho gozo. Y creo que a todos nos debería llenar de mucho gozo venir y poder decir, yo soy hermano de Cristo. El propósito por el cual el Señor me llamó es para que yo sea como Cristo, para que yo sea hermano de Cristo, para que entre todos seamos muchos hermanos. Qué interesante esto. Y la palabra del Señor nos indica que tenemos que ser como Cristo. ¿Y cómo fue Cristo en este mundo? La palabra del Señor nos enseña de que Él fue humilde, que fue el bondadoso, que Él fue amoroso, que Él era el servidor por encima de todo. Quiero que leamos 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, que dice de la siguiente manera. El que dice que permanece en Él debe andar ¿como quién? Como Él anduvo. Todos aquellos, ya pasamos del punto de que ¿quiénes son los que conocen el Señor? ¿Quiénes son los que conocen el Señor? Todos los que estamos aquí. Todos los que hoy en día hemos sido salvos por la gracia. Ahora bien, ¿con qué propósito nos conoce el Señor? Con el propósito de que seamos como Cristo. Y dice la palabra del Señor, el que dice que permanece en Él, debe andar como ¿quién? Como Él anduvo. No es como a mí me parece, no es como yo creo que debe de ser, no, sino como Él anduvo. No es como yo creo que debería andar el cristiano, no, es como Él anduvo. Si el Señor Jesús nos enseñó un ejemplo de humildad, ¿cómo tenemos que ser nosotros? ¿Mantenernos humildes o soberbios? No, tiene que prevalecer la humildad dentro de nosotros. Si el Señor nos enseñó el sacrificio de venir y ser obediente hasta el punto de la muerte en una cruz, hasta ese punto tenemos que ser obedientes nosotros. No a medias, no a como yo creo que sea lo correcto. No vendría a decir, bueno, yo te voy a obedecer, Señor, pero hasta aquí. Después de esto, ya no puedo. No, el que dice que permanece en Él debe, no es puede o debería, no, debe andar como Él anduvo. Tenemos que tener la mente de Cristo, por eso viene y dice de que cuando nosotros nos bautizamos somos renovados. Por eso Él dice, no se acomoden a este siglo, sean diferentes. Tenemos que hacer un cambio de mentalidad, renovar nuestra mente en su palabra. Venir y decir, tengo que cambiar mi vida. Y no solo decirlo, porque muchos podemos decir, yo amo al Señor, pero ¿cómo vamos a demostrar el amor al Señor? Obedeciendo. Yo puedo decir, tengo que cambiar mi vida, tengo que cambiar mi mente, ¿y cómo voy a cambiar mi mentalidad? La palabra del Señor viene y nos enseña de que el cambio de mentalidad surge mediante el conocimiento del Señor. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este es Romanos 12:12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo vamos a hacer un cambio de mentalidad?
quedándonos sentados nada más y venir, vamos a esperar hasta el domingo para aprender algo más del Señor. No. El cambio de mentalidad tiene que ser día a día, venir y decir, hoy tengo que aprender más del Señor. Porque ¿cómo nosotros vamos a hacer un cambio si no sabemos cómo empezar a hacer ese cambio? O dígame usted, en el trabajo que usted se encuentra, para poder hacerlo, ¿qué tuvo que hacer usted primero? Lo mandaron a que fuera a aprender cómo se hacían las cosas. Tuvo que estudiar para poder entender cómo hacía eso. ¿Cómo vamos a provocar nosotros un cambio en nuestra mentalidad? Aprendiendo más del Señor. Amar como amó Cristo. Jesús amó no solamente a los que lo seguían, sino a aquellas personas que lo juzgaban. Porque cuando Él viene y muere, cuando Él está en la cruz, Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto amor tuvo que haber tenido el Señor Jesucristo para poder decir, perdónalos porque no saben lo que hacen? A mí me hacen mala cara. A veces vemos hoy en día que personas se alejan del Señor. Me alejé del Señor porque me hicieron mala cara. Eso no es amar, incluso a las personas difíciles. Porque en este mundo vemos personas que no son tan fáciles de llevar. Pero el Señor Jesús nos enseña que hay que aprender a amar a estas personas. Y hay que aprender a amar a aquellas personas que aún no han conocido al Señor. ¿Por qué? Porque así estábamos nosotros. Qué triste venir y decir que hay personas que no van a conocer al Señor Jesucristo porque no les llegó el Evangelio. ¿Y por qué no les llegó el Evangelio? Porque nosotros no lo amamos lo suficiente para venir y enseñarles de esto. ¿Eso es amor, hermanos? Venir y decir, bueno, que predique solo el evangelista. No, eso no es amor. Eso es egoísmo. El amor se representa en el servicio, en cómo nosotros adoramos, en cómo nosotros venimos y ponemos de nuestra parte para expandir el evangelio, en cómo nosotros ponemos por encima de todas las cosas las necesidades de nuestros hermanos a las nuestras. Eso es amor. No es decir, hermano, yo te amo. No basta con palabras. El Señor Jesús no se quedó en, yo lo voy a salvar. No, Él nos salvó. Se entregó a sí mismo para que hoy en día nosotros gocemos de la salvación. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Hizo acciones, ¿sí? No solo dijo palabras. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acciones. No quedarnos con la idea de que, bueno, yo voy a orar por el hermano. Y no movernos a hacer un cambio. A venir y decir, bueno, el hermano no puede hacer esto, le voy a ayudar. Voy a invitar a un grupo de personas para que ayudemos al hermano. O decir, solamente voy a orar, ahí que Dios le provea. Tenemos que ser utensilio útil dentro de la grey del Señor. Con ese propósito nos ha llamado Dios, para que seamos como Cristo. Fuimos creados con el propósito de adorar al Señor, de venir y expandir la palabra del Señor, de venir y ser como Cristo. Con ese propósito fuimos creados. Imagínense qué tan grande es nuestro propósito y qué tanto esfuerzo, pongámonos a pensar en la meta que Dios nos ha puesto, ser como Cristo. Ahora, valide la meta con lo que está haciendo para cumplir esa meta. ¿Lleva relación? ¿Va parejo? ¿La meta que Dios nos ha puesto va igual de nivelada con nuestro esfuerzo? ¿O va desnivelada? Hay que pensar muy bien eso y ponernos a reflexionar y venir y decir, ¿qué tengo que hacer para que esto vaya nivelado? Para que los grandes beneficios que el Señor me ha dado se muestre mi agradecimiento, no para pagarle, jamás le vamos a pagar al Señor, nunca, sino demostrarle nuestro agradecimiento. ¿Cómo estamos demostrando nuestro agradecimiento al Señor? Nadie es tan grande como para decir, no puedo servir, y nadie es tan pequeño como para decir, no soy útil. Todos los que estamos aquí hemos sido creados con el propósito de servir, con el propósito de amar como Cristo. Entonces no hay ninguna limitante para venir y servir al Señor. No podemos decir, es que no me da tiempo. Venimos y a veces tenemos pasatiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al día al Señor? ¿Será que estamos demostrando el amor al Señor en nuestro día a día? ¿Será que estamos demostrando nuestra obediencia al Señor con nuestra manera de vivir? Hay que pensar en eso y venir y decir, ¿qué debo hacer? ¿Tengo que cambiar? ¿Tengo que seguir igual?
Dice la palabra del Señor que Él amó no solo a sus amigos, amar con acciones y no con palabras, servir como sirvió Cristo. Hay que tener la mente de Cristo. ¿Cómo era la mente de Cristo? Una mente limpia, una mente que solo pensaba en el bien. Así era la mente de Cristo. ¿Cómo tenemos que pensar nosotros? ¿Pensamos de una manera vengativa? ¿Pensamos de una manera, esta persona no me hizo bien, pues yo tampoco le voy a hacer bien? Es más, le voy a hacer algo mal para que a él le vaya mal. ¿Cómo es nuestra mente? ¿Será que hemos hecho ese cambio de mentalidad? ¿Hemos hecho alguna diferencia? ¿Cómo nosotros estamos obedeciendo al Señor? ¿Lo obedecemos completamente? Dice la palabra del Señor, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oiga bien, Jesús no solamente vino a ser hombre, se humilló a sí mismo para que personas que en su momento lo crucificaron, lo escupieran, lo golpearan, Él se humilló hasta ese punto con tal de ser obediente. Hoy en día cuesta bastante ser obediente, pero la palabra del Señor dice que tenemos que ser obedientes así como fue Cristo. ¿Estamos dispuestos a dejar nuestro orgullo? ¿Estamos dispuestos nosotros a dejar todo nuestro contexto que nos rodea en el día a día con tal de ser obediente a Cristo? ¿Nos dejamos llevar por la influencia de las demás personas? Jesús no se dejó llevar por la influencia de las demás personas. Y el que dice que permanece en Él debe actuar como Él. Entonces, ¿cómo tenemos que manejar esa influencia de las demás personas? Hay que alejarlo. Es sencillo. Si vemos que algo no le agrada al Señor, de inmediato hay que venir y decir, bueno, si yo quiero ser como Cristo, esto lo tengo que alejar de mi vida. Si algo me está apartando de Cristo, tengo que alejarlo de mi vida. No es, bueno, un día sí le cumple el Señor y otro no. El Señor me va a entender. Al final, como la semana tiene 7 días, le va a cumplir 4. Y los otros 3 no. No es así. El que permanece en Él debe actuar, debe andar como Él anduvo. Ya para ir concluyendo, vamos a leer nuestro último versículo, el versículo de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Gálatas, versículo 4, versículo 19. Dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice la palabra del Señor: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Con qué propósito el Señor nos ha conocido? Con el propósito de que Cristo sea formado en nosotros. No sea formado Él no se va a formar en las personas que no lo aman. Él no se va a formar en las personas que no le obedecen. Él se va a formar en las personas que han mantenido una vida íntegra delante del Señor. Una vida en la que hayan dicho, he dejado todo de lado con el propósito de venir y servir al Señor. Con el propósito de concluir, recapitulemos lo que hemos visto. Dios conoce a aquellos, solamente le dirá a aquellos que han obedecido su palabra, que se han acercado a Él. A esos son los que Dios le dirá, yo los conozco. A los que no quisieron acercarse al Señor, a los que no quisieron obedecer al Señor, les dirá, apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. A las personas que Él conoció, las predestinó a que sean como Cristo, con el propósito de que Cristo sea el primogénito y nosotros seamos sus hermanos. Con un propósito tan grande nos ha conocido el Señor de venir y ser hijos de Dios, hermanos de Cristo. Y el que dice que está en Cristo debe actuar como Él actuó. La palabra de Dios es clara, difícil de cumplir, pero clara. Pero el Señor dice de que aunque es complicado, Él nos va a estar ayudando en todo momento. Él nos va a enseñar, Él nos enseña que cuando Jesús estuvo padeciendo porque iba a ser crucificado, porque se iba a separar de la Trinidad por llevar nuestros pecados, Dios mandó ángeles para consolarlo.
¿Será que Dios nos va a mandar ángeles para consolarnos en nuestras aflicciones? Claro que sí. El Señor nos va a mandar consuelo. Él tiene el pleno control de nuestra vida. Aunque la vida se siente que está cayéndose a pedazos, Dios mantiene el control. Y un versículo antes del 29 dice en el 28, y todas las cosas que hace el cristiano le ayudan a bien. A los que creen en el Señor le ayudan. No es que le salen bien, sino que cada cosa que nosotros hacemos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Con qué propósito nos llamó el Señor? De ser igual a Cristo. Y todas las cosas que nos suceden en esta vida son con el propósito de crecer espiritualmente y con el propósito de venir y decir, voy a ser como Cristo, acercarnos a la perfección, acercarnos y venir y ser santos. Con ese propósito hemos sido llamados. Que el Señor les bendiga. Amén.